2. Buenos días a todos los que nos ven por internet. ¿Ya? Es una bendición estar de vuelta con ustedes después de este tiempo en Chile. Y si Dios lo permite, bueno, con los hombres aquí ya nos vemos. Nos veríamos el jueves o el próximo domingo. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya hemos visto bastante en lo que podemos sacar de esta carta del apóstol Pedro. Y yo creo que aquellos que ya están con nosotros, si quieren profundizar, pueden ir a nuestro canal de YouTube, en donde enseñamos en profundidad esta carta de Pedro y bueno, todo el Nuevo Testamento. Y pueden estudiar y profundizar un poquito más acerca de esto. Entonces, vamos a leer del versículo 18 para tomar todo el contexto hasta el 25 del capítulo 2. No piense que vamos a ver todo esto, ¿ya? Esto yo lo hice creo que en 4 semanas, esta sección. Así que no piensen que en un par de minutos lo vamos a ver. Pero quiero hacerles la pregunta a todos los que están acá y aquellos que nos ven. ¿Cuántos de ustedes aman su trabajo? Es una buena pregunta. ¿O les toca hacerlo? ¿Ya? Y aquí el apóstol Pedro está escribiendo acerca de vivir tu vida de tal manera, como hablamos de piedras vivas, que dejes ante el mundo un testimonio cristiano convincente en todas las áreas de nuestra vida. O sea, que la gente no quede lugar a duda de que tú eres cristiano, en todos los aspectos de tu vida. Y en el trabajo, ya, yo creo que es algo importante, en donde la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? En su tiempo, ya sea trabajo secular o en el ministerio, después de estar en la casa, es en el trabajo donde mayor tiempo pasamos. Y yo creo que ese es un lugar importante en donde hay que dejar un buen testimonio. Entonces vamos a leer y luego vamos a ver algunos principios que podemos aprender de cómo a lo mejor el trabajo que se está haciendo complejo, difícil, puede ser llevado de una mejor manera, de acuerdo a los principios que nosotros vamos a ver aquí en su palabra. Entonces dice, versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Ya? Empleado, esté sujeto a su jefe. Pero en el contexto en el que está escribiendo Pedro, es totalmente diferente a nuestro contexto. Porque si usted dice, no me gusta este jefe, deja el trabajo. En ese tiempo no. Era esclavo, era un criado. Tenía que estar ahí. Entonces dice, no solamente a los buenos y afables. ¿Cuántos tienen buenos jefes? ¿O cuántos son buenos jefes? Sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, y esto es interesante, pues está pegado a este contexto que está diciendo aquí el apóstol. Para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Porque también dice Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando me maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos va a enseñar algunos principios para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana
en todos los ámbitos. Fíjense, si ustedes van al versículo 12, solo voy a leer, porque esto es como llaman algunos el versículo bisagra, que nos ayuda a entender lo que el apóstol va a enseñar aquí. Manteniendo, dice, vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ese debe ser el objetivo de la vida cristiana. Entre los gentiles, entre aquellos que no conocen a Dios. Porque entre nosotros, ahora como todos mostramos la mejor versión de nosotros. Bueno, esa es la fe, ¿ya? Pero ya afuera ya el asunto cambia aquí. Y aquí ustedes van a darse cuenta que el apóstol Pedro está hablando aquí de varias formas de hacer que nuestra vida realmente sea buena en medio de los gentiles. Empezando aquí entre los ciudadanos y el gobierno, eso está algo que se va a profundizar, entre el empleador y el empleado, ¿ya? Entre el antiguo esclavo y el amo, y luego, si ustedes siguen leyendo, entre el esposo o la esposa y el esposo incrédulo. Ya ese es el llamado que el apóstol está haciendo aquí, a vivir de esa manera, siendo buenos entre los gentiles. Entonces, dice en el verso 18, criados aquí, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La mayor parte de nuestra vida, según los estudios, usted la va a pasar en el trabajo, en un gran porcentaje de su tiempo. De hecho, la mitad del tiempo ya que usted pueda vivir, si usted vive 70 años, se piensa que 20 años lo va a pasar en su trabajo. O sea, no es que va a estar 20 años ahí esclavizado, pero más o menos ese periodo de tiempo aquí. O sea, un largo tiempo. Entonces, si pasamos tiempo ahí, ese es un buen lugar para dar luz. Es un buen lugar para hacer testimonio. Es un buen lugar para que usted pueda mostrar la gracia de Dios entre los incrédulos, hacia los incrédulos, hacia los que no conocen al Señor. Mateo 5:16, que dice, así brille nuestra luz, ¿ya? Delante de los hombres, para que puedan ver las buenas obras que usted hace y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, usted en ese lugar en donde está ahora, sea bueno, sea malo, ese es el lugar en donde usted debe ser el evangelista para esas personas. Entonces, bueno, yo trabajo en su casa. Bueno, en su casa usted debe ser luz. Debe ser luz. Para que ellos también, su familia, su esposa, sus hijos, puedan ver a Cristo. Puedan ver a Cristo. Entonces, hay personas que en las que usted trabaja, que a lo mejor nunca pensarían ir a la iglesia. Y a veces usted puede haberlos invitado. Hay personas que en las que usted trabaja a lo mejor nunca van a tener interés o nunca han tenido ni han mostrado interés en Dios. Pero ahí tú tienes esa oportunidad para mostrarles a Cristo en medio de esta situación. El 50% de los cristianos, no los que están aquí, pero en otros lugares, nunca han escuchado un sermón sobre el trabajo. Nunca han escuchado un sermón. No tienen realmente una teología del trabajo o de la vocación a la que el Señor les ha llamado. Por eso, como no han escuchado, son personas que van de trabajo en trabajo y pierden la oportunidad a lo mejor que Dios les ha dado de ser luz en ese lugar. Vamos a ver 4 principios, porque este va a ser nuestro enfoque en esta mañana. 4 principios que se levantan de estos versículos. Primero vamos a ver que hay un mandato práctico. Hay un mandato práctico. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, sino esto es lo que el apóstol está escribiendo. Luego, después de este mandato práctico, vamos a ver que ese mandato hay
trae consigo una complicación potencial. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, el Señor me mandó, entonces tiene que ser fácil. No necesariamente. No necesariamente. Luego vamos a ver que debemos hacer una consideración ahí importante y poderosa. Y luego vemos que hay un llamamiento personal para cada uno. Entonces, si usted y yo aprendemos a estos principios que el Señor nos muestra en su palabra sobre la ética del trabajo, sobre la ética laboral, obviamente que su vida en el trabajo y su forma de ver el trabajo debería cambiar completamente, completamente. Como cristianos, el cristiano debe ser el que menos se queja en el trabajo. Y ahí es donde, fíjense lo que dice aquí, versículo 18, este es el mandamiento. Criados, ¿ya? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y vean lo que dice aquí, no solamente otra vez a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que la fuerza laboral del tiempo en que Pablo estaba escribiendo eran los esclavos. Esa era la fuerza laboral. Y Pedro aquí le escribe a esta fuerza laboral, a estos que eran esclavos, ¿ya? En el Imperio Romano, acuérdense, el Imperio Romano antes del 50% eran esclavos más. Y todos en cierta forma eran parte de esto. Y la palabra que usa aquí, fíjense la palabra criado, no es doulos. Es una palabra diferente que habla de una persona que cumple una función doméstica. Y un esclavo o un criado aquí podía ser desde una persona letrada hasta el más humilde que limpiaba los desechos de la casa o de los animales. A esto se refiere. Por ejemplo, el Lucas, que era médico, era un esclavo. Estaba sujeto a alguien. Entonces aquí está hablando acerca de esto. Muchos de estos esclavos eran los que educaban a los hijos de sus amos, los ayos. Entonces aquí la palabra que usa es diferente. O sea, abarca todo tipo de gama de funciones que podrían cumplir en cualquier oficio, desde doctor hasta el que limpia los baños. Y aquí a ellos les está escribiendo aquí. Le dice, criados, están sujetos a vuestros amos. La palabra amo aquí se refiere a alguien que tiene autoridad ilimitada, absoluta, sobre otra persona. ¿Ha oído usted hablar de los déspotas? Bueno, esta es la palabra. Tenían esta autoridad, una autoridad absoluta sobre alguien. Ilimitada, un poder ilimitado sobre las personas que estaban bajo su cargo. Entonces, obviamente la Biblia no avala la esclavitud, pero eso era la realidad en ese tiempo. Y uno esperaría escuchar a lo mejor esos discursos, esos sermones revolucionarios. Al pueblo lo que es del pueblo. Y se abrirán las grandes alamedas. A quitarle al rico para darle al pobre. No lo ve usted en la Escritura. Es contrario a la Escritura. Y una nota al margen. Toda esa ideología ya de la olla y el martillo es anticristiana. Ningún cristiano puede estar siguiendo o avalando eso. Es contrario a lo que la Escritura enseña. Dicho eso, lamentablemente, como no entendemos cómo es el asunto, queremos cambiar de una manera externa lo que Dios quiere hacer internamente, desde dentro hacia afuera. El cristianismo lo que vino es a hacer ese cambio social, pero no con una revolución de matar a los que nos oprimían, sino de llevarlos a la verdadera libertad en Cristo Jesús, como la que ellos tenían, en donde el cristiano podía vivir, soportar y sufrir por causa de Cristo y ser ese testimonio. Recuerden, el camino del cristianismo está marcado por la sangre de los mártires. Y eso fue así, eso fue una realidad.
En este tiempo un esclavo no tenía derechos, muy poca protección. Es más, en algunas circunstancias no se les consideraba personas. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba este asunto de el traer esclavos ya de los de África y todo lo demás, cómo los consideraban los religiosos como personas que no tenían alma? Y los veían como una posesión, como un objeto, y los vendían a ese nivel. Y eso es lo que existía en ese tiempo. O sea, cada romano que tenía un esclavo lo consideraba no una persona, sino una propiedad. Fíjense lo que decía Aristóteles, que hay una visión sobre los derechos humanos bastante torcida, ¿verdad? Y lamentablemente a veces algunos todavía la tienen. Un esclavo es una herramienta viva, dice. Así como una herramienta es un esclavo inanimado. Esa era la filosofía. Es una herramienta. ¿Qué hace usted con una herramienta? La tira, la deja. Y no la sabe usar, la va a maltratar, ¿verdad? No la va a cuidar a veces. Total es mía, hago lo que quiero con ella. Bueno, esa es la mentalidad. Lo único que distingue a un esclavo de una bestia o un carro es que un esclavo puede hablar. Eso es lo que ellos pensaban en ese tiempo. Bueno, a estos creyentes es que Pedro les está escribiendo, que eran considerados así por los gentiles, por aquellos que no tenían al Señor. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que decirle a este grupo de personas creyentes? Primero, ya, no les dice aquí a los sirvientes, a los que servían ahí, que se rebelaran. No les dice a ellos que hagan una huelga, ya, que contrataran o que comenzaran a hacer sindicatos para hacer la vida imposible a los empleadores, sino que vea lo que él les dice. Usa tu esclavitud de tal manera que incluso eso obligue a alguien a escuchar tu mensaje. Es lo que él está diciendo. Ahora, la escritura es clara y nosotros, o sea, estamos en contra de la esclavitud. Y la Biblia habla en contra de eso. De hecho, va en contra del concepto de redención del Nuevo Testamento. Porque éramos esclavos, Dios nos hizo libres. Para los judíos ellos tenían esa mentalidad. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los hizo libres. Era un concepto, obviamente, que iba en contra de las escrituras. Entonces, aquí la razón del por qué el apóstol y ninguno de los apóstoles, si usted lee la escritura, ninguno de los apóstoles jamás hizo una campaña contra la esclavitud. Tampoco ninguno de los apóstoles enseña acerca de que el esclavo debe rebelarse. Algunas razones, por ejemplo, la esclavitud era una parte importante del tejido social de ese mundo en el que ellos estaban ahí. De hecho, desde antes de la época de Cristo en el mundo, ya existían ya los esclavos. Los esclavos o los creyentes que eran esclavos obviamente eran una minoría. Y por ende, obviamente, ellos marcaban una diferencia en su estilo de vida. Imagínense si a este estilo de vida diferente se les agregara que se volvieran subversivos, se rebelaran en contra del sistema. Entonces, obviamente, no los anima eso, sino que los anima a qué? Dice, estén sujetos, sométase. Un mandato muy práctico. Esto es lo que está enseñando, está sujetos, con todo respeto, dice, a vuestros amos aquí. ¿Y qué ocurrió? El cristianismo comenzó a socavar la sociedad con el tiempo, y ya en el siglo IV ya casi la esclavitud en el imperio ya no existía. De la manera en que había existido antiguamente. Ya llegaban al punto en que los romanos o los que tenían el control tomaban una finca nueva, un terreno nuevo, una villa nueva, y si en ese lugar habían esclavos viejos, el consejo que les hacían es mátalos a todos y trae esclavos nuevos. Total, son parte de tu propiedad. Entonces, cuando el Señor viene y comienza a traer esta verdadera
libertad a estos hombres, comienzan a mostrar una luz totalmente diferente y esto comenzó a socavar. Y ustedes han visto películas acerca de erradicar, ¿verdad?, la esclavitud en Inglaterra y en esos lugares, ya, con este famoso que escribió Amazing Grace. Lo dije en inglés. Gracias Sublime, ya, una película que pueden ver, ya, que habla desde Inglaterra cómo se trabajó para eso. Entonces, el cristianismo obviamente hace una diferencia. Entonces, aquí está el mandato que el Señor les da a ellos, un mandato práctico. Sométase, ¿ya? A ese empleador que a veces uno dice, no merece que yo me someta, porque es mala gente aquí. Debe someterse. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, si usted va a estar ahí en un lugar, y esto es una cosa en la que quejándose toda la vida, bueno, cámbiese. Usted lo puede hacer. Pero probablemente puede perder la oportunidad de alcanzar a alguien ahí para Cristo. Porque usted no lo sabe. No sabe el testimonio que usted está haciendo a gente que lo está viendo. Reaccionar en medio de la injusticia, en medio de la tiranía. Puede ser. Entonces, el principio número 1 para nosotros hoy día es trabajar duro y trabajar bien. Trabajar duro y trabajar bien. Que todos podamos llegar a ser ese tipo de trabajador que el empleador quiere mantener, quiere contratar, quiere tenerlo ahí. Que no seamos esos trabajadores que lo único que quiere el empleador es deshacerse de nosotros, ¿ya? Y está llevando a lo mejor a puntos en donde lo que él quiere es que usted y yo hagamos algo para ser causal de despido aquí. Entonces, ¿qué es lo que debe marcar la vida de un cristiano en un trabajo? Trabaje duro, trabaje bien. A veces hay gente no creyente que trabaja duro y trabaja bien, mejor que los cristianos. Y eso obviamente no debería ser. El cristianismo en el lugar de trabajo es una etapa para demostrar que el cristianismo es verdadero. Es un tiempo en el que usted puede mostrar que realmente el cristianismo es real, que la vida de Cristo, porque se trata de Cristo, es real en la vida de una persona. Entonces, personas que son cristianos deberían ser estas personas que el empleador quiere contratar o quiere conservar. No quiere deshacerse de ellos. Y dice que debe hacerlo este hombre en el verso 18 con todo temor. ¿Cómo debe estar ahí? Con respeto. Pero también esto se puede traducir no con amargura. No sea ahí un amargado, un negativo. No sea este tipo de persona que siempre tiene una disposición negativa, sino que sea una persona que trabaja duro, trabaja bien. Esa es la orden práctica. La orden práctica. Ahora, verso 18 nos da una complicación posible que se puede dar en esto. Porque yo creo que ninguno de nosotros va a tener problemas en trabajar duro y trabajar bien con un buen empleador. Feliz. ¿Ya? Pero el problema es cuando este empleador es difícil de soportar. Y ahí ya el asunto se complica. Fíjense, en el verso 18 dice, ahí en la parte B del verso 18, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hubiera sido muy lindo, glorioso dirían algunos, que solamente Pedro hubiera escrito a los buenos y afables. Pero acuérdense, la escritura es inspirada por Dios, esto no se le ocurrió a Pedro. Esta es la revelación de Dios para nosotros. ¿Qué voy a poner? Mejor que se rebelen, porque eso está más en acorde a lo mejor a lo que el mundo quiere. Pero como esto no es de acuerdo a lo que el mundo quiere, sino a lo que Dios quiere, no a lo que el hombre desea, sino a lo que Dios desea y quiere, entonces Pedro coloca aquí no solamente a los buenos y
afables. Nunca vamos a tener problema con eso. Nunca vamos a tener. Ahora, si usted siempre se encuentra en que sus amos, sus jefes son difíciles de soportar y siempre es lo mismo y siempre es lo mismo, entonces el examen a lo mejor está mal hecho, el análisis está mal hecho. A lo mejor el que debe examinarse es uno. Es uno. Porque si en todo lugar todos son malos, manda, ¿no? Examinémonos. A lo mejor seré yo, Señor. Y aquí el Señor nos dice, estos jefes que tú tienes no siempre van a ser buenos. O sea, ya el Señor nos dice aquí, estos que son difíciles, y esta palabra que es difíciles, escoliosis, torcidos, a esto se refiere aquí. ¿Has oído hablar de la escoliosis de la columna que ocurre? ¿Verdad? Bueno, esto es lo que se refiere aquí, de personas torcidas, duras, retorcidas. Y si la persona es así, téngalo por seguro que el empleado va a sufrir. Porque son torcidos, son malos, son malos. Entonces, fíjate lo que dice el verso 20 más, que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. O sea, no debemos sufrir porque estamos haciendo lo malo. Es la diferencia. Sino que debemos sufrir porque estamos haciendo lo que es correcto. Y aún así, el empleador viene y le da y le da y le da. Bueno, ya. Estoy haciendo lo que es correcto. Estoy haciendo lo que se me manda hacer. Y lo estoy haciendo con la actitud correcta. Si soportas, dice. ¿Ya? Pero no porque está haciendo algo malo, sino porque está haciendo lo correcto. Entonces, ¿por qué debería sufrir el creyente? ¿Porque él está haciendo lo malo? No, porque su empleador es duro, es torcido y no le gusta lo que es correcto, no le gusta lo que es recto y lo va a atacar y lo va a presionar y lo va a tratar de llevar a hacer cosas que no son correctas aquí. Y no levanten la mano aquí, ¿ya? Pero ¿cuántos han tenido jefes así? Torcidos. Bueno, espero que ninguno de ustedes sea un jefe así, ¿verdad? Que hay jefes aquí. Pero fíjese el punto aquí. Llegar a un trabajo y decir, este trabajo me lo dio el Señor. Pum, y se encuentra con el jefe y el jefe es de estos duros, de estos malos. Y luego se pone peor y peor y peor y peor aquí. Ahora la pregunta es, véalo usted al revés. ¿Cómo sería usted o cómo es usted como jefe? Porque a lo mejor, claro, el otro lo ve desde su perspectiva, pero usted y yo a veces como desde este lado, que traen aquí, que traen allá, y a lo mejor no de la mejor manera, porque a veces hasta nosotros mismos, entre la misma iglesia, oye, hace esto, y el por favor. ¿Quién de nosotros es jefe aquí? Todos somos siervos. Todos somos siervos. Y debemos tener ese cuidado. Entonces, el principio aquí es que usted y yo trabajemos, lo hagamos bien y lo hagamos duro. Pero luego hay un segundo principio. Tu vida y mi vida es una mezcla entre bien y mal. O sea, va a haber bien y va a haber mal, va a haber cosas buenas y malas. Pero ¿qué debemos hacer con esto? Usarlo para anunciar el mensaje de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y desde la perspectiva de trabajo, vamos a tener jefes buenos y jefes malos. Entonces, ¿cuál debería ser la perspectiva de nosotros? Primero, como creyentes, gracias Señor, porque tengo trabajo. Es lo primero.
¿Cuántos oramos por trabajo y el Señor nos da trabajo? Y no somos agradecidos con lo que el Señor nos da. Y van a haber trabajos que a lo mejor van a resultar no muy agradables. Pero si el Señor te dio un empleo, debemos ser agradecidos. Agradecidos por lo que el Señor nos da. Ahora tenemos trabajo. Todos aquí a lo mejor si alguien no tiene trabajo, vamos a orar para que Dios provea trabajo para usted, para que pueda traer sustento a su familia aquí. Ser y tener la actitud correcta. Entonces, si Dios nos dio trabajo, debemos aprender a tener actitud agradecida por el trabajo que Dios nos ha dado. Porque si pensamos que el Señor nos dio ese trabajo, nuestra actitud debería ser diferente. Pero si yo pienso que yo me merezco ese trabajo, yo debería estar en ese trabajo, entonces obviamente mi actitud va a ser diferente. Es rebelde. Porque creemos que lo merecemos. No, Dios nos dio ese trabajo, gloria a Dios por eso. Actitud de gratitud aquí. Fíjense, se hizo una encuesta, esos estudios que se hacen, el 85% de las veces a las personas que contratan son a las personas que tienen una buena actitud, ¿ya? Y son agradecidos, más que a personas inteligentes. Sí, porque a veces el inteligente cree que la sabe toda, ¿no? Oh, yo lo sé. Pero usted que, si usted es un jefe y está buscando algo, por ejemplo, un maestro de construcción, ¿qué está buscando? Alguien que pueda aprender de la manera que él le quiere enseñar. No alguien, no, yo ya lo sé, y después va a ver la pared, ya estaba ahí con una culebra torcida. Entonces, las personas que tienen esta actitud de gratitud es importante. Si usted es una persona agradecida, va a marcar su estilo de vida, no solo en el trabajo, sino en su casa y en el lugar en donde usted esté. Donde usted esté, porque a veces nosotros se nos puede pasar, ¿verdad? Que pensamos que en la casa vive la empleada, a los que son casados. Está la empleada. Y hágala sea su perro, pero no a su esposa. Debemos ser agradecidos. Gracias. Gracias porque nos lava la ropa, bueno, la máquina, ¿ya? Pero hay que echarle el agua y hay que echar la ropa y hay que saber el detergente, ¿ya? Porque la atiende si no tiene secadora o la pasa a la secadora porque tiene la comida, porque cuida a los niños. O sea, esta es una gratitud enorme hacia ella que debe reflejarse. Y ese va a cambiar el ambiente en el hogar. El ambiente en el hogar. Entonces, la actitud, sabiendo que en nuestra vida vamos a tener cosas buenas, malas, pero el asunto es cómo las afrontamos, con qué actitud. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 19 y 20, esta consideración que yo creo que es muy importante. Porque esto merece aprobación. Porque esto merece aprobación. ¿Qué? Que haciendo el bien suframos. Haciendo el bien suframos. Y aquí es lo que nosotros vemos. Aquí. Si eres un mal trabajador y si andas sacando la vuelta y que la hora del café dura hora y 45, ¿ya? No 15 minutos, la hora del almuerzo 2 horas, obviamente te regañan, te pegan un grito a veces, después lo mereces. Porque estás obviamente no cumpliendo con lo que se debe hacer. Pero cuando tienes paciencia en medio del sufrimiento, estás cumpliendo. Y vean esto, es importante.
usted hace lo que a usted se le ha mandado hacer. A veces nosotros somos muy dados a mirar lo que los otros están haciendo. Pero ¿y él por qué no? Bueno, porque a nosotros Dios nos va a pedir cuenta. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo, no otra persona. Y ser pacientes en medio de todo eso que hace, eso complace a Dios. Vean, ahí va. A pesar de todo, es paciente, cumple. Y es un buen testimonio. Entonces aquí salta una pregunta para todos nosotros hoy. Para los que están aquí y para los que nos ven. ¿Por qué trabaja usted? ¿Cuál es el propósito? Entonces muchos podemos responder por un sueldo, por mantener una familia, por ganarse la vida, para no estar de baldes o de flojos. Está bien, es importante. Pero creo que hay una motivación mayor que cambia la ética del trabajo. Cuando realmente trabajamos para agradar a Dios. Cuando usted trabaja para agradar a Dios, la ética de trabajo va a cambiar. Porque usted no va a estar mirando, bueno, ya faltan 5, hay que irse. Ya faltan 10 y empiezan a alistarse, faltan 20, no, ya empezamos a guardar. No está mirando el reloj, o no está mirando si está el jefe. Ah, no está el jefe. ¿Ha visto usted esos TikTok, creo que son? ¿Ya? En donde dice, ¿por qué no avanza la obra de la construcción? Y usted ve a los maestros ahí bailando, ¿verdad? Bueno, está el jefe o haciendo cosas, ¿verdad? Que no se dé en nosotros que al ojo del amo engorda el caballo, ¿ya? No, sino que sencillamente nosotros podamos tener la motivación correcta. Fíjate, lo que Pedro le escribe hace casi 2000 años a estos hombres, ninguno de nosotros está en esas condiciones ahora. No debiera estar en estas condiciones. En la gran mayoría de las empresas hay sindicatos, hay representantes. Ahí en ese tiempo no habían recursos humanos, ni que los derechos humanos, ni que me despidieron sin causal, y que no me pagaron nada, y vaya a reclamar a la inspección del trabajo. Aquí tenemos a un representante. ¿Ya? No, que no me han dado aguinaldo. Llevo 40 años trabajando y nunca me han dado. No, allí no existía nada de eso. No tenían agencias de gobierno en donde usted podía ir y presentar su caso, e ir a llorar, pobrecito, yo no me pagaron. Nada de eso existía. No tenía la capacidad de presentar una demanda civil contra su empleador. ¿Por qué? Porque según usted o según las normas o lo que sea que existieran, existían causales para eso. No, en ese tiempo eran esclavos de un amo, de por vida. Una vida dura y Pedro sabía esto. Entonces, ¿qué es lo importante? A veces usted y yo vamos a sufrir porque lo merecemos. Porque lo merecemos aquí. ¿Por qué? Porque tomamos atajos, porque hacemos lo que no es correcto, porque queremos doblar la ley y vamos a tener que sufrir. A veces vamos a tener que sufrir porque renunciamos al trabajo antes de lo que se debería hacer y después vemos, ay, no tengo trabajo. Y hemos orado por ese trabajo, pero renunciamos. Ni siquiera oramos a pedir al Señor, Señor, ¿me quieres que siga aquí? ¿Aguante esto? Entonces, a veces vamos a sufrir. El porcentaje de personas que pierde su tiempo en el trabajo es altísimo. Altísimo. Y los que han trabajado en la labor pública, ¿saben de lo que hablo? ¿O no? Pero es tremendo. A veces filas larguísimas
Y no les importa a la gente. Pum, se van. Y también tienen su derecho y van a tomar café. El problema es que el café dura 30 minutos, no 15. Y como tienen a veces ese fuero que no los pueden echar si no es porque realmente quemaron las instalaciones o trataron de matar al presidente, y ahí están. Pero bueno, en el otro lado, en el privado, usted sabe que no puede hacer eso. Porque vaya a buscar trabajo a otro lado, porque rápidamente. Entonces a veces vas a sufrir porque es algo que te lo mereces, porque no estás haciendo lo correcto. Pero también a veces usted y yo podemos sufrir ya en forma inmerecida. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué debo hacer? Pablo dice, sea paciente, Pedro dice, sea paciente, aguante. Porque esto es algo que Dios ve y Dios es honrado. A la vez también Dios ve a este hombre y lo va a ir levantando poco a poco. Entonces, a Dios le encanta que usted y yo seamos pacientes. Sed pacientes en medio de cualquier circunstancia aquí. En cualquier circunstancia podemos ver esto. Personas que sufren injustamente, usted puede ver muchas en la Biblia. Daniel, José. José es un ejemplo increíble. Daniel igual, terminó en una cueva de leones. Injustamente. Entonces aquí la pregunta para nosotros ya ir terminando. ¿Cómo puede una persona vivir victoriosamente cuando se le trata mal? Cuando es humillado, cuando a lo mejor es pasado a llevar en sus derechos. Y aquí salta otra pregunta. Bueno, ¿cómo lo hicieron estos hombres aquí? O sea, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros en este tiempo en donde tenemos más marcos legales, más normas, más regulaciones, más posibilidades, tenemos libertad de escoger, ¿verdad? ¿Lo podemos lograr o no? Primera respuesta y primer principio para usted, lleve a Dios a su trabajo todos los días. Lleve a Dios a trabajar con usted. Señor, vamos. No le pase la pala, obviamente, porque ese es su trabajo. Pero llévelo todos los días aquí. Si quiere que su trabajo realmente sea un gozo, vaya con Dios. Vea lo que dice Efesios 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, no ponga la mirada en los jefes, ya, ahí viene el jefe, hagámosle. No, los ojos puestos en el Señor, no en el reloj. No en el reloj. Si los demás se van antes, hey, pero usted está poniendo sus ojos en el Señor. Y cuando termine ese día, usted pueda decir, hoy trabajé para Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted trabaja para Dios? ¿Cómo está haciendo? Entonces, ¿está siendo honrado, exaltado en lo que usted está haciendo o sencillamente deshonrado? Entonces, si lo lleva a Él, téngalo por seguro, ¿ya? Que usted va a poder terminar ese día y decir, Señor, gracias por este día, lo hice para ti. Y todo lo que bueno que yo pude hacer es para exaltar tu nombre. Un hombre escribió, Dios necesita violines para enviar su mensaje al mundo. Y si algún violín está defectuoso, la música de Dios se estropea. Todos somos violines. ¿Cómo está sonando nuestro violín? ¿Está desafinado, desentonado?
o está armonioso a la sinfónica, a todo el cuerpo. Y todo esto trae gloria a Dios. La música de Dios sonando en nosotros como instrumentos. Y por último, fíjese el versículo 21, este llamado. Versículo 21, un llamamiento personal. Pues para esto fuisteis llamados. Es lo que dice aquí. ¿Para qué fuimos llamados? Bueno, Jesús dice que sufrió, padeció por nosotros. Pero si nosotros lo vemos desde la ética del trabajo, bueno, Dios nos ha llamado y probablemente vamos a entrar y tener trabajos con empleadores que van a ser muy buenos, excelentes, pero también van a haber aquellos que son muy malos y duros con nosotros. Y nos van a tratar o te van a tratar injustamente y vas a tener que sufrir por ello. ¿Cuál es la buena noticia entonces? Bueno, dice aquí, para esto fuiste llamado. Nos gusta esa parte, ¿no? Señor, pero ¿cómo? Soy tu hijo. Soy hijo del rey. ¿Cómo me van a tratar como el hijo de un pordiosero? Porque a veces esa es la idea. Y esto es lo que se vende a veces en las iglesias. ¿Ya? Eso es lo que se vende. Puesto dice, vea lo que dice aquí, la segunda parte del versículo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Aquí. Y aquí Pedro dice que estamos siguiendo a un Salvador que sufrió. Es lo que estamos siguiendo. Y si seguimos a este Salvador que sufrió, estamos llamados también a sufrir en cierto momento de nuestra vida. No quiere decir que siempre, ay, mi vida toda la vida. No, porque mentira sería. ¿Ya? Sería, obviamente, mentir. Pero es posible que esporádicamente podamos ser llamados a sufrir. Porque seguimos a un Salvador que sufre o que sufrió. Y Él nos dejó el ejemplo. En Filipenses 3:10 el apóstol Pablo dice que él quiere ser participante también de sus padecimientos. Así como Cristo se sometió en obediencia. Esto es verdadera sumisión. La real sumisión es mirar a nuestro alrededor y decir, Señor, si esto me llamaste, aquí estoy. Por el tiempo que tú quieras. Y cuando Él vea que es mucho, acuérdense, Él siempre tiene puestos los ojos en la aguja de la temperatura. ¿Cómo se llama el termostato? Él nunca va a permitir que eso te funda, que te destruya. Pero sí va a permitir que eso te purifique, que te limpie. Porque cuando sufrimos es cuando más dependemos de Dios. ¿Sí o no? Si no sufriéramos, si toda la vida estuviera bien, no tengo necesidad, tengo trabajo, tengo plata en el banco, tengo un yate esperándome ahí en Punta Leona. Pero cuando el asunto es difícil, dependemos del Señor aquí. Entonces, el plan de Dios, y este es un principio, no es solamente que usted esté ahí en el trabajo, sino que usted crezca en el trabajo, en el Señor. Porque si usted está aquí en este lugar, sí es para crecer. Si usted está en su trabajo, es para crecer. En el conocimiento del Señor, en mostrar el testimonio, en mostrar a la gente que realmente el cristianismo sí funciona. Sí es real, sí es verdad. Porque no se trata de una idea que inventó un hombre, sino se trata de Dios. Se trata de Cristo. En mi vida y en su vida aquí. O sea, la idea no es que usted llegue al trabajo, ya llegué al trabajo. Y pase 20 años trabajando así como miserable. No, sino que usted crezca aquí. Entonces el trabajo no es solamente para
que usted pueda ganarse el sustento, ¿ya? Traer los recursos a su hogar, es para moldearte, es para formarte, es para hacerte más y más como Cristo. Entonces aquí termino con esta última pregunta, que a lo mejor algunos de ustedes la pueden estar viviendo o la van a vivir, y es, ¿cree que el sufrimiento puede ser beneficioso? Absolutamente, absolutamente. Eso es parte. Y déjame mencionarte algunas cosas del por qué creo que eso es beneficioso para nosotros como cristianos, en medio de la situación en la donde usted o yo pueda estar. Primero, el sufrimiento te mantiene puro, nos mantiene puro. Nada nos mantiene más puro como el sufrimiento. Es como lo que hablaba, ¿quién era? Del oro, de diferentes quilates, ¿verdad? De diferente pureza. Bueno, así es el sufrimiento. Nos va manteniendo puro de aquí. Que va poniéndote en el calor y va purificando y sacando todo. Y saca todo lo que tenga que sacar, toda la escoria. Saben que donde hay cobre hay oro, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que limpiar. Piedras y todo eso va saliendo hasta que va llegando. Bueno, el sufrimiento hace eso. No hay un tiempo mayor en donde usted sea purificado. En la escuela del sufrimiento. En la escuela del sufrimiento. Segundo, el sufrimiento nos mantiene humildes. Nos mantiene humildes. Pablo en 2 Corintios 12:7 escribe acerca de eso. Del versículo 7 hasta el 10. Ahí. Me gozo en las debilidades. He aprendido a mantenerme en humildad. Cuando usted se goza en eso es porque eso quiere decir que Dios está tratando y lo está manteniendo humilde. Lo está manteniendo en la perspectiva correcta. El sufrimiento nos va a producir dependencia. Dependemos. Cuando estás abatido, cuando ya dices ya no puedo más, ¿a quién recurres? ¿O a quién debiéramos recurrir? A Dios. ¿Cuándo mejora su vida de oración? Cuando usted está sufriendo. Ahí recién se da cuenta que realmente usted o yo no orábamos. Que solamente era un ritual, muchas veces. Pero cuando usted necesita, cuando hay una situación en su vida en donde usted está premiado y está ahí, usted se vuelca ante el Señor y se humilla delante del Señor. Y pide al Señor por su ayuda. La vida de oración es más efectiva entre más duele la vida. Cuando nada duele, cuando todo bien, la gente no lo ve como algo importante. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se conectan a reuniones de oraciones en los grupos? No se conectan, no necesitan, probablemente, a lo mejor. Necesitamos. Pero cuando empezamos a pedir oración y lo demás, cuando comenzamos a sufrir y la vida empieza a doler. Y necesitamos humillar delante de Dios. Pero antes, ahí voy. Entonces, nos hace dependientes del Señor. Y cuando terminas en este proceso, la libertad viene en el Señor. Entonces, aquí Pedro dice, seamos piedras vivas. Nunca vamos a poder ser piedras vivas si no cumplimos con lo que dice Juan 15, que estamos separados de Él, si no dependemos de Él, si no confiamos en Él, si no somos pacientes. Y eso no es algo que se produce en nosotros, es de nuestra relación, porque separados de Él, nada podemos hacer.
Nada podemos hacer. Y la vida del cristiano no debe estar fingida en eso, en que, bueno, me tocó trabajar. No, usted debe ser un agente que cambie el ambiente en su trabajo cuando llega. ¿Sí o no? Todos nos damos cuenta cuando Víctor está aquí, ¿sí o no? Bueno, la vida del cristiano debe ser así. Hay alguien diferente. Y la gente ya sea se va a esconder, te va a atacar o sencillamente va a querer saber. ¿Por qué tu vida es una vida así, paciente? Entonces, fuimos llamados, ¿ya? A veces en etapas de nuestra vida en donde vamos a sufrir. Pero debemos confiar en que el Señor va a ser suficiente para usted aquí. Recuerde, esos jefes duros que usted ha tenido han sido herramientas de Dios para usted. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere sacar fe de nuestra vida y sacar lo malo de nosotros. Que no seamos como ellos. Acuérdense, ¿cómo es la oruga que se convierte en mariposa? Al principio fea, ¿no? Horrible. Y después, en su proceso, para sus alas, bueno, así es la vida del creyente. Ese es el proceso en el que estamos. Entonces, piedras vivas, cumplamos nuestra función, seamos luz en donde estamos, aunque sea la situación más difícil, porque es donde mayor la luz de nosotros debe brillar en una forma increíble. En la Segunda Guerra Mundial, dice que cuando se apagaban las luces en Londres, ¿ya? La luz más pequeña se podía ver a kilómetros, porque había una oscuridad total. Bueno, así a veces nosotros estamos en este mundo. Y decían, ay, es que yo soy tan pequeño, pero tu luz debe brillar. Y la gente dice, allá hay luz. Piedras vivas en Cristo. No podemos hacerlo sin Cristo. En vano edifican los edificadores y Jehová no edifica la casa. ¿Qué se usa para construir una casa? Bueno, en ese tiempo piedras. Si el Señor no es el que está ahí como la piedra fundamental en la vida, en su familia, en su trabajo, es difícil. Entonces, con el Señor, tomados de Él, lo podemos lograr. Ser ese ejemplo. Acuérdense, todo lo que se nos escribió aquí es para nuestro beneficio, para poder ser más efectivos. Vamos a orar. Espero que el Señor nos haya hablado a cada uno. El resto del capítulo lo pueden ver en YouTube, en los estudios, cuando estudiamos Pedro. Pero la ética del trabajo. Entonces, cristianos, deje de quejarse. Deje de quejarse. Lleve a Dios al trabajo. Y cuando termine cada día, que usted pueda decir, Señor, lo hice para ti. Oremos, Señor. Gracias te damos por este día, por este tiempo y por todo lo que todavía nos queda aquí. Continúa tú hablándonos, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud correcta, a ser agradecidos con lo que tenemos, a reconocer que este no es el cielo, que estamos en este proceso de crecer y madurar y que cada etapa de nuestra vida significa mayor crecimiento en ti si lo hacemos, Señor, para ti, en nuestra vida, Señor. Guárdanos, Señor, en lo que queda de este día y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están en este momento a lo mejor sufriendo, en situaciones a lo mejor inentendibles para nosotros, incomprensibles, pero tú, Señor, eres suficiente para poder traer paz, consuelo, fortaleza, ánimo a los corazones que están quebrantados en esta hora, Señor. Aquellos que por su trabajo
o por situaciones de familia están sufriendo. Te pido, Señor, que tú les traigas paz, fortaleza, consuelo, que los llenes con tu Espíritu Santo y les des el poder y que puedan enfocarse, Señor, en que este sufrimiento que podamos estar sintiendo y teniendo en este tiempo es pasajero y que no se compara a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, como hombres, a ser esos líderes en nuestros hogares, a guiar y a animar a nuestras familias a seguirte en medio de cualquier circunstancia, Señor. Que realmente seamos agradecidos con lo que tú nos has dado. Gracias por las familias que tú nos has dado, Señor, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Te agradecemos, Señor. Y ayúdanos también a ser agradecidos con ellos, Señor. Oramos y ponemos, Señor, lo que queda de este día en tus manos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes que corten, recuerden, el jueves tenemos noche de alabanza a las 7. Si quiere mostrar gratitud, es un buen momento para ir a agradecer al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado hasta este día. ¿Y sabe lo que Él nos ha dado? Vida eterna. Tenemos la seguridad de que si yo me voy de aquí, ¿a dónde voy? Ahora, si aquí hay alguien que no tiene esa seguridad, aquí con nosotros, no se vaya sin antes tomarse de Jesús. ¿Y qué necesita? Es arrepentirse y confesar su pecado. Si alguien nos ve, es lo mismo. Pedir al Señor perdón. Si hay alguien aquí que está viviendo su vida en donde está haciendo mal testimonio en el lugar donde está, Señor, que el Señor entre en su corazón y transforme eso. Y que puedan ver desde ahora en adelante un cambio. No porque lo digo yo, sino porque el Señor en su palabra nos enseña que así debe ser. Pero no solo eso, nos da el poder para hacerlo. A frenar nuestras malas palabras para que de aquí salga palabras que honren a Dios, ¿ya? Que exalten a Dios, no que humillen a nadie, ni que ofendan, sino que exalten y glorifiquen a Dios. Es lo que necesitamos. Y tener carácter, el carácter de Cristo. No estoy diciendo que ustedes hagan lo que quieran conmigo, el carácter, pero sea paciente, ¿ya? Y confíen que el Señor le va a ayudar a salir adelante. Así que, hermanos, si Dios lo permite, entonces nos vemos el jueves. Ya, los espero ver a todos ustedes y a los que están ahí. Dios les bendiga. Esto es todo, amigos.